Amigos, buenas noches, bienvenidos a In Situ, gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos un In Situ completamente diferente. Vamos a analizar uno de los fenómenos políticos del mundo que sucedieron hace unos días, las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde pues eligieron a toda la Cámara Baja, un tercio del Senado, desde luego gobernadores y autoridades locales como alcaldes. Pero tenemos la presencia hoy de una especialista, gran especialista, la doctora Rebeca Rodríguez Minor. Rebeca, hola. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Jorge, por pues, la invitación. Especialista en política exterior, en relaciones internacionales. Tienes una maestría en relaciones internacionales, un doctorado en estudios latinoamericanos. Sí. Y tenemos un excelente tema para platicar el día de hoy. Sí, así es. Las elecciones intermedias en Estados Unidos, ¿cómo las viste? Pues, a tu opinión, ¿cómo se vivió este panorama? Pues yo creo que había mucha expectativa. Para muchos estas fueron las elecciones hasta tal vez más, pues digamos, complicadas y más necesarias que las presidenciales, debido a la fuerza que había tenido pues los republicanos. Entonces, pues yo creo que sí, la expectativa era muy alta hacia cómo podía eso influir o no en la política a futuro. Entonces, pues yo creo que el resultado es muy positivo para nosotros, para los demócratas. Realmente se esperaba esa cuestión, claro, de, pues digamos, de animadversión contra Trump por todo lo que ha hecho. Y pues sucedió así. Entonces, pues por un lado sí se perdió la Cámara del Senado, sí, pero ya se esperaba en cierto sentido, ¿no? Ahora, hay temas bastante interesantes y por eso tenemos todo el programa para platicar. Claro. La Cámara de Representantes, que es, para ponerlo como en un contexto, la Cámara de Diputados para nosotros. Era de mayoría republicana todavía cuando estaba Barack Obama. Si no me equivoco, Barack Obama la entregó con mayoría republicana. Trump agarra esta Cámara y esta misma fue la que, pues tampoco Trump tiene a los republicanos muy de su lado. O sea, que los tenga en la bolsa tampoco. Así es. Y ahora ya hay un cambio ahí. Este fenómeno de Donald Trump siendo el presidente republicano que no tenía apoyo de sus congresistas, sí, ¿cómo se puede explicar? Bueno, pues es que realmente pues esta figura es todo un fenómeno para todos, ¿no? Realmente hay cosas que no son defendibles, por más que sigas la misma corriente, pero es indefendible. Entonces, pues de ahí pues la cuestión de que los propios republicanos no podían apoyar ciertas tendencias o intenciones políticas, pues que se salen totalmente de un esquema, digamos, si realmente se está buscando el bienestar o estamos tratando de evolucionar como sociedad, pues hay cosas indefendibles. Entonces, pues yo creo que de ahí la cuestión de tener a su propia gente en contra, ¿no? Hay una situación aquí, se le puede ya investigar, se le puede bloquear inclusive estas políticas antimigratorias de las cuales se habla mucho, o de las cuales es reconocido últimamente Donald Trump, pero hay una situación bastante interesante, la caravana migrante como discurso político en estas campañas. Sí. Si nos ponemos a ver un poquito, Rebeca, parecía el 2016. Por los demócratas, en realidad el que estaba haciendo campaña era Barack Obama, y sí, por los republicanos quien estaba haciendo campaña era Donald Trump. Sí. Ahora, ¿la caravana migrante juega un papel político en el discurso de Estados Unidos o no? Pues por supuesto que sí. Yo creo que esto de que se haya dado la caravana justamente en estos días, para muchos, o sea, de hecho hay una teoría que pues no vamos a poder comprobar, ¿verdad? Pero sí, de que pudo haber sido manipulada por el propio gobierno de Trump para que justo a la hora de las elecciones estuviera en lo más fuerte la caravana y se pudiera justificar así su discurso del muro y de esa necesidad de proteger la frontera y de que los migrantes son malos y que vienen a dañar la economía. Sí, exacto. Entonces, pues si nos vamos en ese contexto tendría mucho sentido que así fuera, ¿no? Y por otro lado, pues no nada más es eso, sino se demuestra por el otro lado, por el lado demócrata, esa parte del humanismo, de ser empáticos, de que no puedes discriminar hacia la gente, de tratar de encontrar una solución pacífica, ¿no? Entonces, la manera de reaccionar de Trump ante esto demuestra su completa, pues digamos, contrariedad hacia la humanidad, ¿no? Porque no es un discurso tratando de ver cómo nosotros entre países podemos solucionarlo, cómo pedir ayuda de la ONU, cómo pedir ayuda de los gobiernos centroamericanos y mexicanos, ¿no? Por ejemplo, sino es nada más advertir, castigar
sancionar a los propios gobiernos cuando en realidad pues está fuera de sus manos. ¿Cómo detienes una mancha que se va aumentando a tal grado de llegar a 7,000 como bola personas? de nieve, ¿no? Ya están Así en es. 6,000 y cachito y estacionados en la Ciudad de México. Así es. Ahora, Rebeca, hay una situación aquí, la caravana migrante, ya que tocamos este tema. Sí. Como el discurso político de los republicanos, pues no les funcionó tampoco, porque empezamos a ver un estado como Texas, Sí. ¿no? Que era un bastión, por llamarlo con los argots de la política mexicana, un bastión republicano, ya empieza a tener una oleada demócrata bastante interesante. Así Texas es. ya no es lo que era antes, Ya no. el estado de los Bush. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es este mismo fenómeno de la cantidad de latinos que viven en el estado? Pues yo creo que claro, que por supuesto que influye, pero pues también el propio fenómeno Trump, o sea, no se puede continuar con una situación tan polémica, tan cuestionable por todos los frentes, desde todo lo que se le puede estar investigando a Trump con sus negocios, con las elecciones, etcétera, y que bueno, ahora lo bueno es que va a ser posible hacerlo, pero pues yo creo que este fenómeno de Texas, de cómo estuvo en la cuerda floja ahora en las elecciones, demuestra, pues es parte de ese incendiario que ha sido este fenómeno Trump para toda la política interna, ¿no? El hecho de que sí hasta se amplió un poco el Senado en términos republicanos, pero fue mínimo, realmente no fue algo pues muy demarcado. Y lo que a mí me parece más interesante es que también ya, por ejemplo, se pudo elegir por primera vez una representación homosexual, claramente homosexual. En un gobierno, ¿no? Así es. Los latinos, las mujeres y también los afroamericanos formaron parte del triunfo de los demócratas en estas elecciones. Pero también fueron los 3 sectores que menos participaron en el 2016. Así es. Yo sé que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si en efecto estos segmentos de la población hubieran votado como votaron en estas elecciones en el 2016? ¿Se la llevaba Hillary o no? Definitivamente, porque además si nos ponemos a ver por conteo, o sea, por conteo de votos, en realidad Hillary Clinton fue la que ganó. Sí, pero está el tema de los distritos electorales. Así es. Entonces yo creo que si hubiera sido esa participación, porque fue una participación sin precedentes en esta ocasión, Sí. Yo creo que sí hubiera ganado sin problemas Hillary. O sea, realmente pues para todos fue una sorpresa y fue por muy poco el margen. Perdió estados centrales, pero pues si hubiera habido esta participación en aquella ocasión, seguramente, porque el margen fue mínimo y de hecho por votos sabemos que ganó Hillary, ¿no? Ahora, esta situación, ¿qué panorama crees que pinte para los últimos 2 años que le quedan a Donald Trump en el poder? No sé si tratar de buscar la reelección, seguramente él querrá hacerlo. Seguro. Pero hay analistas que, no sé si tú opinas diferente, que ya ponen a un Ted Cruz como el próximo abanderado de los republicanos. ¿Cómo crees que vaya este rumbo? Pues mira, o sea, eso por supuesto que les ayudaría mucho porque están perdiendo, y lo acaban de ver ahorita, todo ese gran voto importantísimo de las minorías, ¿no? Entonces, pues claro que les funcionaría mucho más tener una alternativa que cuadrara con los dos esquemas, con ese esquema ideológico conservador ortodoxo, pero que a la vez sea una cara amable a aquellas minorías, principalmente los latinos, y con ellos se van las mujeres, los afroamericanos, los homosexuales, etcétera. Entonces, sí sería una gran carta, yo creo que eso tendrían que hacer los republicanos, pero habría que ver cómo está la ambición de Trump, ¿no? Digo, empezando porque nadie se imaginaba por ningún motivo que iba a ganar, incluido Ted Cruz estaba también ahí en la contienda anteriormente, y pues ¿dónde estamos? Entonces, pues no se sabe, y el hecho es que ahorita, ya que ganaron los demócratas la Cámara Baja, pues eso nos ayuda tanto en el aspecto de que ya se va a poder hacer la investigación contra Trump. Por desgracia se van a topar contra los senadores. El Senado, eso va a estar interesante, porque si lo explicamos, si los demócratas quieren investigarlo por sus nexos con Rusia en las elecciones, por su evasión fiscal en los impuestos, por mil y un cosas que le quieran iniciar, al final de esa investigación la tiene que firmar el Senado antes de pasar a los juicios de impeachment. Así es. Pero ¿sí crees? ¿Hay alguna probabilidad de que suceda o la verdad se ve es que lejano? Se ve complejo. O sea, ojalá se pudiera, ya, lo bueno es que pasa ya la investigación, porque ahorita se bloqueaba todo, o sea, si no tienes ni cámara alta ni baja,
y se bloquea por todos lados el impeachment, porque eso implica, aunque no te guste Trump y seas republicano, pues de todos modos es el presidente de tu partido y es como hacerse un harakiri, ¿no? Pero ahora que ya se va a poder pasar a las investigaciones, eso lo puede debilitar bastante. Y bueno, sí, la verdad es que se ve complejo el que la Cámara de Senadores aceptara un impeachment contra el presidente. Tal vez si llegara a tener tanta presión, o sea, lo suficiente como para que, como en el caso de Nixon, antes del impeachment, mejor renunciar, ¿no? Okay. Y así es más sencillo para Trump afrontar este tipo de acusaciones. Entonces, probablemente por ese lado sí se vería interesante la estrategia de la presión política, que sí se puede hacer ahora contra Trump por todo lo que se puede ir destapando ahora que ya se puede investigar, ¿no? Similitudes que tiene Trump con Nixon, aparte de, bueno, todavía no hay un impeachment, pero el llegar con un porcentaje menor del 40% a las intermedias, a las elecciones intermedias. Donald Trump llega con una aceptación bastante baja, si no decirle nula, realmente a estas elecciones, y tiene que enfrentarse a esto y aparte enfrentar a la situación pues la derrota de la Cámara de Representantes. Así es. Las situaciones que pasan en Estados Unidos nos afectan directamente, aunque no lo crean, sí nos afectan directamente en negocios y en todos lados. ¿Cómo ves, Rebeca, esta situación para México? Pues es estratégico, es importantísimo. El hecho de que ya se pierda fuerza Trump nos ayuda mucho, primero por lo del muro. O sea, este tema del muro ya se acabó. Ya no hay manera de que pase, no hay un peso que se vaya a aprobar para continuar con esta absurda idea. Y pues igualmente la parte de migratoria, ¿no? O sea, todas las leyes que se querían aprobar en este aspecto no van a pasar ya. Entonces, en ese aspecto ya estamos del otro lado. Ya podemos tener esa protección demócrata que nos va a ayudar a que eso ya se deje de lado y podernos enfocar en cosas mucho más estratégicas y necesarias para el país, ¿no? Y bueno, yo creo que la estrategia de Trump, de cómo lo tomó, de decir esta elección fue toda una victoria y celebrarlo como si fuera, es totalmente, en mi opinión, pura mercadotecnia. En realidad se sabía que la Cámara de Senadores la iban a mantener por los pocos escaños que estaban en juego. Y pues realmente la situación era qué pasaba con la Cámara Baja. Y normalmente en cada presidencia las intermedias siempre castigan al presidente. O sea, también con Obama perdió en las intermedias, y esto es como la expectativa del pueblo o del habitante, decir, bueno, es que no se están cumpliendo las promesas que se esperaban, aun cuando el gobierno apenas lleve año y medio en el poder, o menos de 2 años. Pero es como ese castigo de la nostalgia, de decir, pues no fue lo que yo esperaba y entonces te castigo, ¿no? Perfecto. Ahorita seguimos platicando justamente de este tema de los castigos a los presidentes en las intermedias. Nosotros nos vamos a un corte, esto es In Situ. Qué bueno que siguen con nosotros en In Situ, seguramente clavados con la plática sobre pues toda esta situación de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Les recuerdo, nos acompaña la doctora Rebeca Rodríguez Minor. Tienes una maestría en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior, también un doctorado en estudios latinoamericanos. Y justamente este doctorado, Rebeca, nos va a funcionar mucho para lo que queremos platicar ahorita. Justamente cerramos el bloque anterior diciendo sobre el voto de castigo, el que se den las intermedias a los últimos presidentes, por lo menos Bush, Obama y Trump han sido 3 que han sido castigados en las intermedias. Bush, fíjate, Bush menos que los otros 2. Así es. Pero Donald Trump ahora sale a encarar a Obama diciéndole que le debe mucho a Estados Unidos en materia de salud, que no cumplió en libertad de prensa. Sí, Donald Trump dijo que Obama no había cumplido en libertad de prensa, pero Trump se pelea a cada rato con los medios. Y por otra parte, Obama le dice lo mismo a Trump. Hay 2 peleas de mentiras, a ver quién termina con quién primero. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué este fenómeno? Antes no existía esto. Por lo menos en el cambio Bush-Obama no se notó bastante hate que se están aventando los dos. Entonces, ¿por qué sucede esto ahora con Donald Trump? Bueno, en realidad Obama se esperó mucho, se aguantó. O sea, en todo este año y medio él había prometido mantener esa tradición que ellos tienen de no meterse con el nuevo gobierno, de ser respetuoso, de dejarlo ser, ¿no? Sin embargo, ante la llegada de las elecciones intermedias, pues realmente Obama es la primera vez que se destapa y que abiertamente critica al gobierno de Trump.
en un intento, o sea, pues realmente lo que hicieron los demócratas fue usarlo como su imagen para las elecciones. O sea, es él el era activo la fijo fuerza, más importante de los... ¿Y seguirá así? No, eso sí, pues no lo sabemos. Yo creo que era la intención de la elección. Ya sucedió lo que querían que sucediera, ya los demócratas ganaron lo que necesitaban, es realmente un triunfo para ellos, para levantarse, para tomar fuerza. Probablemente el discurso de Obama sí se mantenga como la imagen de los demócratas para conseguirse pues consolidar a futuro como partido, pero no sé si los ataques hacia Trump continúen, pues porque no se estila, ¿no? Se considera como, bueno, dejar ser al otro. Ahora sí fue como un destape inusual, sí, ¿no? Muy a la llegada de las elecciones. Y se tiraban de todo y iban persiguiéndose. Sí. Trump cancela las giras, iba a ser una gira de mítines en donde el voto estuviera muy cerrado, la cancela. Sí. Ahí los analistas dicen, en esa cancelación Trump supo que iba a perder las elecciones intermedias. Yo no creo que Trump esté enterado de eso, sí. Pero bueno, hay otra situación en el mundo. El mundo, ¿cómo vimos esta parte? Creo que el fenómeno de Trump ha afectado más a Latinoamérica que a otras partes del mundo, porque Trump creo que ve todavía con muy buenos ojos a los países europeos, les tiene respeto, si no es que admiración, a ciertos países, y si contamos a Rusia como europeo, pues también, ¿no? Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, las elecciones de Brasil. Sí. Fue algo muy duro. Así es. Brasil, que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha. Así es. Ese contraste, ¿cómo puede afectar? ¿Es parte de este fenómeno Brexit, Trump, todo? Definitivamente. Precisamente estoy haciendo un estudio sobre eso, sobre cómo el efecto Trump afecta tanto, bueno, específicamente a Brasil y a México, ¿no? Sí. Porque tanto en el caso de Brasil, el discurso de Bolsonaro, que pues es el elegido presidente, es totalmente trumpista. O sea, sí, de hecho usa sus propios discursos, ¿no? Como por ejemplo que hasta va a cambiar la sede de la embajada a Jerusalén, al igual que Trump, como en esta parte ortodoxa, ultraconservadora y además exmilitar, discriminando mujeres, homosexuales, etcétera, a las minorías. Entonces le funcionó. Yo creo que ahí lo que más permeó fue, bueno, después de tantos años de izquierda, que aunque se hicieron cosas muy interesantes, muy positivas para el país, pero pues toda esta ola de corrupción fue más bien el castigo, el hartazgo de la sociedad, de cómo pues les vieron la cara, ¿no? Y bueno, no es que aquí no suceda, sino que allá se destapó todo de una manera impresionante, que a todos nos empapa además con esto de Odebrecht y esta empresa. Entonces, definitivamente es Trump quien está generando este tipo de reacciones. Y en el caso de México, también creo que el efecto de Andrés Manuel tiene que ver mucho con Trump. O sea, cuando Trump estaba como candidato y luego ya tiene un año en el poder y todo su discurso es de discriminación, del muro, de repudio y de insulto hacia los mexicanos, lo que se levantó en el país fue una ola de nacionalismo, de patriotismo, decir, no, nosotros lo nuestro no los necesitamos, podemos hacer las cosas solos. Y ese era justo el discurso de Andrés Manuel, o sea, cuadraba perfectamente su proyecto. La ola, si campañas, fue el timing, parecía cronómetro, claro. Así es, entonces le dio mucha fuerza. O sea, a lo mejor hasta los que no lo pensaban, pues decían, sí, o sea, ¿por qué vamos a estar en contra de lo que está diciendo Trump? Podemos solos, no los necesitamos. ¿Y quién estaba dando ese discurso? Era Andrés Manuel. Ahora es difícil que nosotros digamos cuál es la ideología que realmente funciona, porque cada cabeza piensa diferente y es lo bonito de una democracia, ¿no? Tener distintos dogmas, pensamientos y demás. Pero en esta situación, Rebeca, para México, como un país dentro de los países en desarrollo, o eterno desarrollo, ¿cómo podemos... ¿De qué manera la situación con Estados Unidos, por ejemplo, con estos nuevos tratados ya firmados, bueno, nuevo TLC, porque aprenderme las siglas nuevas está bastante complicado y difícil, pero, por ejemplo, ahí cómo quedamos parados? México en este nuevo tratado, pues unos dicen sí, se perdió, otros dicen no, nos fue mucho mejor que en el pasado, y otros dicen... No sé qué estamos haciendo aquí, pero pues también México no solo tiene un tratado de libre comercio, también hay que poner en contexto que México tiene demasiados. Así es. ¿Cómo nos va a ir en esta situación? Pues yo creo que salimos bien parados, en mi opinión. Creo que fue una negociación muy estratégica y muy profesional. De los tres lados, creo que México fue el que mostró más profesionalismo a la hora de negociar.
Sí tuvimos que ceder, claro, en varias aristas que nos pueden poner medio compleja la situación, pero también pudimos rescatar otros frentes importantes. Y en cualquier negociación es ganar y ganar, ganar, esa es la intención, ¿no? Y para ganar, ganar hay que ceder. No se puede como tener todo lo que uno espera. Entonces, a mí me parece positivo lo que se logró, por ejemplo, para no tocar el sector agrícola, que era estratégico para la nueva administración que piensa impulsar el campo y que, en mi opinión, es algo muy necesario para la nación. Entonces, yo creo que en ese aspecto fue algo muy positivo porque lo primero que se amenazaba era a la agricultura por parte de Trump, que trataba de ganarse el voto de los agricultores en Estados Unidos. Y sin embargo eso se mantuvo, ¿no? Ahora, el voto de los agricultores en Estados Unidos es una minoría entre las minorías. ¿Por qué? Porque son los peones. En realidad, la mano de obra de la agricultura en Estados Unidos, si no es latinoamericano, es asiático, pero son inmigrantes. Bueno, pero esos son los migrantes a lo mejor ilegales que no van a ir a votar, pero quienes mantienen al sector. O sea, el sector agrícola de allá, ¿no? O sea, que estados completos se dedican a la agricultura. California es importantísimo, la Florida, etcétera, en esa materia, y pues era necesario tratar de hacer que ese sector estuviera a favor de las propuestas de Trump, ¿no? ¿Y en la situación automotriz? Bueno, ahí sí vamos a tener complicaciones, aunque no se sabe todavía cuál va a ser el efecto. Ajá. Porque se va a cambiar la medición. O sea, lo que se hizo es, se pasó de 62% que se tenía de cuestión de reglas de origen en cuanto a cuánto del automóvil fabricado pertenece a la región. Okay. 62% tenía que ser canadiense, estadounidense o mexicano, ¿no? Incluyendo mano de obra, ensamblaje, insumos, etc. Ahora ese 62 se pasó al 75%, cosa que parecía... Primero pedían un 82, me parece. Se acordó pues, una media a 75, que parece bastante elevado y que sí ponen aprietos a otro tipo de distribuidores del sector automotriz, sobre todo de China. De los asiáticos, sí, claro. Pero que se cambia la fórmula, ya no va a ser la misma manera de medir cómo es la regla de origen en sí. Entonces, esa fórmula, pues habrá que ver realmente cómo se recalcula para ver qué tan fuerte es el efecto o qué tanto no lo es, ¿no? Yo creo que todo eso han sido estrategias interesantes para decir, miren, sí cambiamos el tratado, les digo, el cambiarle el nombre de entrada, que fue una petición de Trump, era como para... USMK o algo así, ¿no? Para poner el US al principio y que ya ven, ya se eliminó el NAFTA, por sus siglas en inglés, y ahora nos quedamos con este nuevo tratado. Entonces es como para decir, ya ven, cumplí, ya no hay NAFTA, ya lo eliminé y ahora es otra cosa. Cuando en realidad es una reforma que sí es importante, la reforma era necesaria en muchos aspectos porque también se incluye el sector energético que no estaba incluido, el comercio electrónico, entre muchos otros servicios también que no estaban y que eran urgentes de actualizar en el acuerdo, ¿no? Ya tiene demasiados años y definitivamente era necesario. Ahora, en esas cuestiones que Trump quería negociar, no me parece que salimos tan mal parados. Creo que fue una muy buena negociación en ese aspecto y que se haya podido mantener Canadá, y porque estuvo a punto de a 2 días de irse. O sea, y sí, Justin Trudeau dijo, no, está esto, yo me voy. Así es. Entonces, bueno, ahí también México pudo negociar o mantenerse sin caer. Y bueno, aunque realmente las relaciones entre Canadá y México no son fuertes, en realidad las relaciones Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, pero sí era como muy representativo el que fuera trilateral, ¿no? Además de que Trump pues se dio cuenta que iba a tener problemas en la Cámara para que le aceptaran la propuesta bilateral, cuando en realidad la opción legalmente era en principio trilateral. ¿Y eso qué representa como mensaje al mundo los esfuerzos trilaterales de América del Norte, es decir, Canadá, México y Estados Unidos? Porque México es un país que, alguna vez alguien me dijo, México es un país tan padre, pero tan raro, porque es norteamericano. O sea, pertenece geográficamente es norteamericano, pero es latinoamericano. Así es. Pero es centroamericano y tiene un choque de culturas del norte al sur. Son totalmente diferentes las personas, hasta físicamente. Sí. México es un país en el cual tenemos que aprendernos a llevar bien con todos, ¿no? Llevar la fiesta en paz con todos y llevarnos bien. Sí. Pero el mensaje de tener un tratado trilateral y esfuerzos económicos trilaterales, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo como país? Pues yo creo que es a favor del multilateralismo, de la apertura, de mantener los compromisos, de no echarnos para atrás
pues digamos, sobre todo en esto de la globalización económica, que uno ya no puede estar fuera en este contexto, ¿no? Hemos cometido el gravísimo error de que nuestra economía dependa más del 80% en la economía estadounidense, a pesar de todos los miles de tratados que ya tenemos. Pero también creo que el mantener esa trilateralidad es esa buena imagen de mantenernos en este bloque. Para Latinoamérica también, nosotros tenemos esa ambivalencia de decir, bueno, cualquier decisión que tomemos, tenemos que estar pensando en la frontera del norte. ¿Cómo nos va a afectar esa relación? No podemos evitarla y es la más importante por mucho en nuestra economía, ¿no? Pero por otro lado, pertenecemos a Latinoamérica. Una última pregunta porque se nos agota el tiempo, Sí. mi querida Rebe. Toma el 1 de diciembre, entra una nueva administración federal a nuestro país y tenemos también, nos va a tocar un cachito de que comparta el mismo periodo de mandato con Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump. Económicamente, ¿cómo se puede llevar la relación o cómo crees que se lleve la relación México-Estados Unidos con la nueva administración? Pues yo creo que bien, lo que ha mostrado la reciente administración, precisamente cuando se firmó o se renegoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el hecho de que haya estado la administración saliente con la administración que entra y que se hayan podido poner de acuerdo para llegar a la negociación final, es un gran símbolo, ¿no? Yo creo que eso sí muestra que por más que parezca una extrema izquierda y que pensemos que va a estar reacio a toda la globalización económica, etcétera, yo creo que no es por ahí. Me parece que tienen estratégicamente, pues, se sabe, ¿no?, que la economía depende de este sistema, entonces no se puede tirar por la borda esa relación. Y yo creo que el mensaje va hacia esa medida, ¿no? O sea, sí buscar la manera de impulsar la productividad nacional, pero por otro lado, pues llevarse bien con los aliados estratégicos de siempre, ¿no? Perfecto. Y entre ellos, pues Estados Unidos es el primordial. Pues ahí está. Rebeca, qué placer platicar contigo. Igualmente, Espero que en los próximos temas también nos visites por acá. Muchas Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue In Situ. Que descansen.